Buenas noches, bienvenidos a esta hora con Obniel Ramírez. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la poderosa señal del canal Noticias 16, canal 16 de Altiz, canal 18 de Claro. Gracias a los amigos que están a través del canal 85 de Claro, 85 de Win Telecom. Muchísimas gracias a todos los amigos que en este momento se están conectando a través de nuestro canal de YouTube de Primera Mano RD. De Primera Mano RD es un canal que hemos creado con la finalidad de colocar entrevistas, comentarios y análisis. Gracias también a aquellos que están en Voz Media Network. Voz Media Network, que es el canal de YouTube institucional. Suscríbase de Primera Mano RD, mírelo ahí. Usted puede incluso con el celular simplemente poner la, ¿cómo se dice?, la cámara del celular en ese cuadrito y de inmediato lo va a mandar al canal de YouTube de Primera Mano RD. Y aquí estamos como de costumbre, con todo menos con miedo. ¿Por qué la gente ha dejado de creer en la política y en los políticos? Miren, desde que yo tengo conciencia de la vida, he escuchado que la política es la ciencia a través de la cual se pueden resolver las grandes necesidades y los grandes problemas de la sociedad. Si de algo he estado totalmente claro, es que el instrumento para que la gente pueda vivir con mayores niveles de dignidad se llama la política. Pero ¿qué ha pasado? En la República Dominicana ha habido una especie de transformación ideológica de lo que era la política a lo que se ha convertido en la política hoy. Yo recuerdo a los líderes fundamentales del ejercicio político en la República Dominicana, Juan Bosch, José Francisco Peña Gómez, Balaguer. El elemento fundamental para esos líderes era la acumulación de riquezas, no. Si usted analiza en cada uno de los casos, de los tres, el doctor Peña Gómez vivió una vida modesta, ni casa tenía. Al final de su día tuvo una casa en Cambita. El doctor Balaguer decía, yo vivo con lo que me pagan, con 3,000 pesos, que era el salario. Y al final todos sus bienes fueron donados, su casa de la Máximo Gómez 25 donada para la Liga contra el Cáncer. El profesor Juan Bosch, un grupo tuvo que hacer prácticamente una colecta para comprarle una casa. O sea que los líderes fundamentales que han trascendido después de la caída de la muerte, después de la muerte de Trujillo, el fundamento de su accionar no era un fundamento económico, sino ideológico. ¿Qué ha pasado? Que al transcurrir el tiempo, lo ideológico se cambió a algo sencillamente que es pragmático. Yo recuerdo escuchar a uno de los discípulos incluso del profesor Juan Bosch, Euclides Gutiérrez Félix, decir en una ocasión que en política se hacía lo que conviene. O sea, que si usted para ganar o para triunfar, usted tiene que hablar mentira, usted tiene que robar, usted tiene que hacer cualquier cosa reñido con sus principios, decir una cosa y mañana cambiarlo, que eso no es nada. Porque lo importante es ganar. Y yo digo, ese tipo de ejercicios en la política hoy, ¿qué ha generado? Precisamente el descreimiento, que la gente se desconecte de lo que pensaba, que se desilusione de que a través de la política podría encontrar la solución a sus problemas. Y lo voy a decir de la siguiente manera.
Yo creo que uno de los últimos eslabones de la esperanza de esta población se llamaba Luis Abinader. Luis Abinader llegó al gobierno montado en un discurso en contra de las administraciones tanto de Leonel como de Danilo. Y hasta cierto punto colocando una distancia entre el pensamiento de él y el pensamiento de Hipólito. Y ese tipo de promesas de campaña, más la división del PLD, llevaron a que Luis llegara a la presidencia en primera vuelta. En un escenario hasta complicado, el país con el COVID, la gente no quería salir a votar, tenía miedo, el proceso de campaña incómodo, Danilo haciendo campaña con el dinero del Estado, con su penco, y Luis llegó a la presidencia. ¿Bajo qué elementos llegó Luis a la presidencia? Fin de la corrupción, fin de la impunidad. Ese es el elemento central, pero también Luis llegó sobre la base de un grupo de promesas en los problemas ancestrales de la población que él tenía la solución. A mí me llamó la atención incluso cuando el gobierno comenzó, que el presidente Abinader entró al gobierno con el tema de la pandemia. Pero entró en la pandemia y había casi que iniciar el año escolar. Y yo recuerdo que el presidente decía que íbamos a tener un año escolar como nunca. Porque teníamos ahí, como yo lo he designado, al santo de la rancha, a Roberto Furcal, que se creía un superdotado en el manejo de la educación del país. Habló tanta pendejada en el proceso de campaña que la gente entendía que cuando él llegara, las cosas cambiarían, ¿verdad que sí? Rola, como decía mi abuela. Llegó el hombre a educación. Recuerden, empieza el gobierno y empieza el año escolar casi ahí mismo. El gobierno llega en agosto y en septiembre empieza el año escolar. Cuando nosotros fuimos testigos del desorden, del robo descarado, de la corruptela que hubo en la transmisión de los programas de televisión por donde se iba a dar las clases escolares, yo dije, ya comenzamos mal. Porque yo como ciudadano, usted como ciudadano que quizás tenía esperanza en que el modelo educativo iba a cambiar porque el gobierno de Danilo, los ministros de Danilo manejaron 24,000 millones de dólares. Y la educación en República Dominicana es una mierda. Usted dice, ¿qué fue lo que hicimos? Entonces yo tenía la esperanza de que al llegar un gobierno distinto, por lo menos nosotros tendríamos al menos cuentas de lo que hicieron con el dinero de nosotros, del 12 hasta el 20, con el famoso 4%. Ese 4% hizo tanto o convirtió a tanta gente en loca, que yo recuerdo que un año después de haber designado a Carlos Amarante Barret como ministro de Educación, ya él andaba aspirando a la presidencia de la República. Porque había tanto dinero en el Ministerio de Educación que todo el que llegaba ahí pensaba que podía ser presidente de la República. Y el señor Amarante Barret empezó un proceso lleno de corrupción con el tema de la compra de solares y la construcción de aulas, y las nominillas y otras tantas diabluras que se hicieron desde educación, que yo entendía que con la administración del presidente Luis Abinader, la gente tendría una respuesta de lo que pasó con su dinero ahí. No pasó nada. ¿Por qué? Porque el que administró el Estado en ese momento, el doctor Furcal,
ministro de Educación en el gobierno de Abinader, fue con su plan, pero no con el plan de transformar el sistema educativo, fue con el plan de acabar con el sistema educativo. Andrés Navarro llegó a ese ministerio, quería ser presidente también, porque la cantidad de dinero era tal. Señores, aquí critican mucho al presidente Leonel Fernández. Yo voy a hacer un comentario en defensa de Leonel, aunque ahorita dicen que soy leonelista y que estoy enamorado de Leonel, porque aquí, si hago un comentario a favor de Luis, dicen que soy loco con Luis. Si es de Leonel, que soy loco con Leonel. Si es de Danilo, que duermo al lado de él. Bueno, que piensen lo que sea, a mí me da igual. Miren, Leonel dijo en un momento que el tema de entregar el 4% era un error porque no estábamos preparados. Y mucha gente, comenzando por los sombrilla amarilla que dirigía Uchi, ese grupo de resentidos que hay en este país, y otro grupo que está en el gobierno ahora, que hablaron muchísima pendejada y ahora están nombrados calladitos. Ese grupo se lo comió a Leonel en ese momento. Tenía razón. A mí me dijo un ministro de Educación de ese momento que ellos tenían tanto dinero que ellos no sabían qué iban a hacer con el dinero. Porque ellos no planificaron. No planificaron lo que se iba a hacer con ese dinero. Y era una garata con puño, vamos a darle para allá, porque... Y como había tanto cuarto, había que robárselo. Y había que hacer de todo, comenzando por que aspirar a la presidencia. La gente esperaba que al llegar el gobierno de Luis, la dignidad se le devolviera al Ministerio de Educación. Que tuviéramos aulas adecuadas. Que el dinero que había sido desviado de ir a las manos de los pobres dominicanos para que tuvieran el pan de la enseñanza llegara de verdad. ¿Qué pasó? Furcal, con el grupo que le acompañó, convirtió el Ministerio de Educación en uno de los ministerios peor valorados de este gobierno. Yo diría, lo de Furcal es culpa, lo que pasó con Furcal es culpa de Luis, quizás no. Luis lo destituyó al final, pero por ahí anda Furcal dando de que charla y vaina, en vez de estar en la Procuraduría dando charla de cómo fue que pasó el ciclón batatero por el Ministerio de Educación. Tan solo, lo repito, tan solo con el tema de las clases que dieron por televisión es para que Furcal esté preso. Aquí hubo canalito. Alba, hay un canalito ahí. TV Nagua creo que era, TV qué sé yo, 82 millones de pesos. Una vaina que ni en Nagua lo veían. Todos los canaletes, y aquí sabemos cuál era el esquema que había. Canales que, señores, fue una burla lo que hicieron con ese tema. Entonces la gente cuando vio lo que pasó en el Ministerio de Educación, dijo, ven acá, pero, ¿y era esta vaina lo que nos estaban prometiendo? ¿Era esto? ¿Era esto? No. No. Aquí se habló muchísimo en la campaña de lo inservible que era supuestamente el Ministerio de la Juventud. Que eso hay que cerrarlo, que esto. Un grupo de gente, entre los que estaban algunos miembros, funcionarios, directivos del PRM. Cuando llegaron, señor, el Ministerio de la Juventud ha tenido 3 ministros en este gobierno. Y los 3 han sido 3 fracasos. Kimberly Taveras, queriéndose hacer más tigra de la cuenta. Ahora quiere ser diputada, muéranse. No ha aclarado ella bien su vaina en términos administrativos en ese ministerio y ahora quiere ser ella diputada, hacer leyes. ¿Ustedes se imaginan eso? La que ella puso, la que la sustituyó, que fue ella que la puso, Ludelalba Jiménez, esa fue con más hambre que el loco Macá. Y a los pocos meses también tuvieron que llevarle el cuello.
El otro que pusieron, ni se diga. Los comentarios que andan por ahí de ese muchacho, tanto en el ámbito privado como público, a mí me llaman mucho la atención. ¿Fue eso lo que se prometió en la campaña? No. Por eso la gente ha dejado de confiar en la política. Porque si lo que me quedaba era esto y ahora esto viene con la misma vaina de lo pasado, uno dice, ¿en qué estamos? En la campaña se hablaba de Punta Catalina, que Punta Catalina iba a ser la cárcel de Danilo y que se iba a hacer una indagación, una investigación y una auditoría de Punta Catalina. Y prepárate, y ahí viene Punta Catalina y te va a coger, el Punta Catalina te va a morder. Llegó el gobierno y comenzaron a suavizar el discurso de Punta Catalina. Y Punta Catalina para aquí, Punta Catalina para allá, y ya cambió el discurso. Primer error, colocar en la dirección de Punta Catalina a una persona que es juez y parte, lo dije ayer, Celso Marrancini. Punta Catalina, ahora, el señor Marrancini, que fue uno de los que escribió el informe acerca de si había o no sobrevaluación en Punta Catalina, que fue una comisión fallida porque Danilo quiso sustituir al Procurador General de la República, colocando a un grupo de notables para que le hicieran el juego en esa vaina. Pues resulta que de los que estaban en esa comisión, 2 de ellos pasaron a dirigir Punta Catalina. Uno, el doctor Jaime Aristi Escuder, y cuando cambió del gobierno, Celso Marrancini. Espérate, pero así no. Ahora hay un show en Punta Catalina porque el ingeniero César Sánchez, que es miembro del Consejo de Administración, es el director ejecutivo del Consejo de Administración de Punta Catalina, escribió un informe, una carta disidente respecto a los estatutos de Punta Catalina que se querían aprobar y eran ilegales. Y salió el ministro de Hacienda hablando muchísimo disparate, que no, que César Sánchez, que esto, que lo... Que yo no sabía quién era ese muchacho, el ministro de Hacienda. Yo no lo conocía. Y ahora yo veo el nivel de protagonismo y yo digo, este país se jodió. Porque nosotros, otro de los errores que hemos cometido es que hemos cambiado lo político por empresarios. Y la práctica política, los empresarios, como saben que ahí se consiguen más cuarto, ahí es que se han metido ahora. Porque ya ellos no solo quieren estar desde afuera, ahora quieren estar dentro del gobierno. Por eso está Macarrulla en el gobierno. Por eso está Joel Santo en el gobierno, que es empresario. ¿Tengo algo en contra del empresario? No, pero la práctica política es para políticos. Zapatero a su zapato, dice un adagio. Y el discurso de Punta Catalina, de todo lo que nos dijeron en campaña, se jodió, ya no se habla de Punta Catalina, nadie cogió miedo. Y el principal responsable de la construcción de Punta Catalina, porque si hubo sobrevaluación y si Tecnimón fue condenada por sobrevaloración de Punta Catalina y si Odebrecht fue condenada por sobrevaloración de Punta Catalina, entonces la parte dominicana no tuvo nada que ver. O sea, Ingeniería Estrella no tuvo que ver con eso. Ahora, el dueño de esas empresas, el señor Manuel Estrella, lo han puesto como el adalid de las buenas prácticas. Yo me atrevería a prender la tumbelón a Manuel Estrella porque él es lo mejor. Ya no se habla de nada de Punta Catalina, eso se sembró ya, eso se cayó. Incluso el Ministerio Público Independiente se le olvidó que había que investigar a Punta Catalina. Olvidó doña Miriam, olvidó mi querida Jenny, el amigo Wilson Camacho, olvidaron que había que investigar a Punta Catalina. Y ya, si se robaron 500 o 1.000 millones de dólares, eso se quedó callado y ahorita venden la planta, hacen lo que le da su maldita gana y ya hay nada, porque esto es un pueblo indolente. Decía el doctor Peña Gómez que en República Dominicana había que cambiar de políticos y de política. Ese es el problema.
no solo son los que nos dirigen, también somos nosotros los que somos dirigidos. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a exigir nuestros derechos. Y mañana vamos como borregos a votar porque nos dijeron en una encuesta. Señores, yo estaba mirando para que ustedes vean cómo manipulan esta sociedad, cómo están llevando el tema de las encuestas con respecto a David Collado. Señores, David Collado no lo conoce más que en la capital y en las encuestas pagadas por grupos empresariales que tienen interés han puesto a David como que él es la última vaina. Con los recursos de turismo, con los recursos de aquí, de allá y de los lambones que tiene, que hay funcionarios que también le lamben a él. Que ahora di que le dicen los davicistas. Oigan eso. Porque al final, cuando Luis ya no sea presidente, entonces ellos no quieren poner a otro. Que lo seleccionan los grupos empresariales para seguir haciendo negocio con los pobres pueblos pendejos, con nosotros. Mientras tanto, la educación sigue siendo un negocio de ellos. Mientras tanto, el Ministerio de la Juventud sigue siendo un negocio de ellos. Mientras tanto, el sector eléctrico que está jodido sigue siendo un negocio de ellos y nosotros seguimos sufriendo y quejándonos y nos levantamos y no hay energía eléctrica y los apagones y los ladrones y la... ¡Mentira! Por esa razón es que yo le digo que el pueblo tiene que empezar a despertar. Y mucha gente me llama y me dice, ¿por quién es que hay que votar? Vote por el que usted quiera. Pondere las propuestas, o sea, piense las propuestas. Y después que usted piense la propuesta, si esa persona cumple con los requisitos suyos, vote por esa persona. Tampoco le voy a decir que vote por este o por aquel, porque entonces dicen, no, la crítica que hace porque él es de tal o de cual, no. Ojalá yo sea presidente yo. Pero lo que sí yo le puedo decir, que el modelo en la República Dominicana de partidos políticos está a punto de colapsar, está a punto de morir. Señores, estamos en peligro. Porque los políticos no cumplen, pero también porque nosotros no le exigimos. Cuando llegue el día de la votación, cambiamos nuestros derechos a elegir y ser elegidos por una Jumbo, por un picapollo, por ¿qué más? Por 500 pesos o por un gramo de droga, como algunos tigres. Y ya, y vamos para adelante. Mientras tanto, hay interrogantes como el manejo de Furcal en el Ministerio de Educación que están pendientes por explicar. Mientras tanto, hay temas pendientes como los 3 ministros que han pasado por el Ministerio de la Juventud, que son una porquería. Mientras tanto, quedan cuestionamientos de por qué hay apagones, porque el sector eléctrico está en manos de los mismos que han destruido históricamente ese sector. Entonces, ¿podemos quejarnos nosotros? No. Es que nosotros somos parte del problema. Mientras no decidamos cambiar la actitud inerte, irresponsable y poco patriótica respecto a los temas, vamos a estar jodidos. Vamos a la pausa. En breve abro los teléfonos para que ustedes también digan lo que quieren. A esta hora con Obniel Ramírez.